Como les anunciaba hace apenas algunos instantes, Juan Pablo Plácido, quien es el vicepresidente del Parlacén, pues está aquí con nosotros con el propósito, el que yo tengo, él tiene el suyo, con el propósito de poner en contacto a todo el país con este espacio que la gente denomina el Parlacén. E incluso sabe que el país tiene una representación y que este es un esfuerzo de encuentro, de integración política de inicialmente los países centroamericanos, a los que en general, bueno, pues el país se ha adherido y es parte importante de la dinámica que viene desarrollando este espacio. Don Juan, sea usted bienvenido aquí a Ojalá. Muchísimas gracias, muy amable, me siento muy bien de venir una vez más a hablar del Parlamento Centroamericano. Vamos a hablar del Parlamento. Antes de presentar la agenda de los foros, vamos a reiterarle a la gente cuál es la importancia, cuál es la evaluación. Usted mismo como vicepresidente de esta entidad hace a propósito de que ya nosotros asumimos una subsede. Sí. El Parlamento Centroamericano es uno de los órganos de la integración centroamericana. Además del Parlacén, tenemos el SICA, que es la Secretaría General, y tenemos la Corte Centroamericana. El Parlamento tiene su sede en Guatemala y una subsede en cada uno de los 6 países que integran ese órgano regional. La Corte está en Nicaragua y la Secretaría General está en El Salvador. ¿Cuáles países son observadores? Observador está México, está Taiwán, ahora acabamos de hacer un convenio con Marruecos y hay la posibilidad de que Belice y Puerto Rico se integren en los próximos meses. Pues decía que el objetivo principal del Parlamento es un órgano político de diálogo, de concertación para fomentar la democracia, la paz entre los países miembros. El Parlamento surge a raíz de los conflictos bélicos que se originaron en la década del 80 en Centroamérica. Y le tocó al presidente Cerezo, en ese tiempo ejercía la presidencia de Guatemala, proponer que en vez de andar guerreando las partes en conflicto, la cúpula política, tuviese un espacio donde dialogar, y se propuso la creación del Parlacén. Inicialmente fueron 3 países, Guatemala, Honduras y Salvador, hoy son 6, más los observadores, y hemos ido en la dirección de acercar los estados, los pueblos de esos países, con la idea de ir unificando temas que son de interés en cada uno de esos estados, como es la migración, como son las aduanas, como es el tema de género, el de los migrantes, así como también temas de economía, turismo, agricultura, medio ambiente, en fin, las agendas nacionales se llevan a ese espacio y se concertan acuerdos. A partir de allí, de esas recomendaciones, se supone que las legislaturas nacionales acojan muchas de esas propuestas y las conviertan en leyes que rijan ya nacionalmente. Aunque no son de por sí vinculantes. No son vinculantes, pero sí son fuentes para generar legislaciones nacionales. La aspiración es que en un futuro no muy lejano, nuestras decisiones en materia de integración sean vinculantes. Antes de iniciar la conversación en el aire, me decías que te referías a la visión cortoplacista que muchas veces tenemos de lo urgente, seguro, que obvia lo importante. Lo trascendente. Lo trascendente. Y
creo que habría que destacar, de mi óptica, mi recuerdo, habría que destacar que también el Parlamento tiene no solo como precedente todo lo acontecido en la década de los 80, sino también desde la década del 50, Así en es. todo Centroamérica se vivieron esfuerzos y se llevaron a cabo esfuerzos importantes en esa visión integracionista. Así es. Es quizás 3, 4 décadas después cuando efectivamente se logran mayores niveles de acoplamiento. Y creo que lo otro a destacar, en mi perspectiva, Juan, es que nuestra inserción en un esquema como este se produjo con la visión también de que al mismo debían ir, en tanto representantes de nuestro país, líderes políticos de todas las tendencias o de los principales partidos políticos del país, de tal suerte que no importó quién ejercía en su momento la presidencia de la República, la representación en el Parlacén de la República Dominicana fue plural, digamos. ¿Me equivoco? Así es. Y es una de las riquezas que tiene el proceso de integración centroamericano, que ha estado por encima de las posiciones ideológicas de coyuntura. Es un ejemplo, el Parlacén, de lo que es una visión plural en la región. Y hablando de los precedentes, usted se refería al intento, al inicio de la integración con el mercado común centroamericano. Pero si nos remontamos al mismo proceso de independencia, Morazán y otros líderes pues hablaron de una federación centroamericana. Es decir, que estos esfuerzos que se están haciendo ahora tienen raíces profundas en la historia de Centroamérica y del Caribe. Aquí mismo el proceso de independencia, primero se apeló a la Gran Colombia, se hizo esfuerzo para buscar apoyo. Pero volviendo al tema ideológico. Y el pensamiento, perdón que lo interrumpa, el pensamiento mismo de Luperón. Exactamente. A partir de Eugenio María de Hostos es antillanista. Así es. Yo recientemente estuve en Puerto Rico, que es uno de los países que está en proceso de acercarse. Y noté ese pensamiento antillanista. Ellos de nuevo ponen la mira hacia el Caribe y Centroamérica y decidieron acercarse. Pero volviendo al tema ideológico, aquí por ejemplo en el año 97, que fue cuando se inició el proceso de enviar a algunos legisladores como observadores, pues en el 2000 la administración del presidente Mejía continuó. Y la misma conformación de parlamento con presidentes que en su momento fueron muy radicales en sus posiciones, Daniel Ortega por un lado, José Napoleón Duarte por otro, demuestra que el concepto de integración está por encima de una ideología política en particular. Todos los presidentes, ahora mismo hay una gama de presidentes de distintas tendencias y eso no es un obstáculo para avanzar, para cooperar en este proceso. El Salvador tiene el frente Farabundo Martí y tiene en Nicaragua todavía el sandinismo. Y hay otros países, como el caso de Panamá, que son quizás más conservadores ideológicamente y sin embargo coinciden en el hecho de que hay que integrarse. De hecho, tengo entendido que ahora nos visitarán algunos expresidentes que ya creo que tienen la categoría también de diputados del Parlamento. Sí, cuando el tratado dice que los presidentes salientes y los ex vicepresidentes le toca ser inmediatamente diputado por el periodo siguiente. En esa condición ahora tenemos a Álvaro Colón de Guatemala, que por cierto le enviamos una nota de condolencia, se murió su madre ayer. El compañero de él, Rafael Espada, por Guatemala. De Nicaragua está el que fue vicepresidente con Daniel Ortega, Jaime Morales Carazo. De Honduras está el presidente Lobo y su vicepresidenta, María Antonieta Guillén.
Ellos están supuestos a venir, igualmente que el fundador de la idea, Vinicio Cerezo Arévalo, están invitados a esta cumbre, que debo decir es el motivo principal de esta visita, anunciar que entre los días 23 al 28 estará completo el Parlamento en República Dominicana sesionando en 3 foros, uno de género, otro de partidos políticos y el foro de turismo. Son 3 foros institucionalizados año por año que van rotando de país a país de lo que forman el sistema de la integración centroamericana. Más de 100 invitados internacionales están invitados y están confirmados ya su mayoría, que estarán sesionando aquí en el Hotel Sheraton de la capital. De modo que esta comparecencia para informar e invitar a los dominicanos, sobre todo al liderato político, a quien estamos visitando todos los días para personalmente motivarlo de que lleguen a esas importantes reuniones de reflexión, de análisis de lo que es el estado de esas vertientes de la política, tanto la política de género como la política de los partidos políticos y turismo. Veo que el 24 de agosto a las 6 de la tarde es el acto inaugural. Es el acto inaugural y se presume sí. que estará el presidente de la República en el mismo. Sí. Y que el 25 de agosto se llevará entonces el 15º Encuentro Regional de Mujeres de Partidos Políticos, que este año tiene como tema el empoderamiento económico de las mujeres en la región centroamericana, ísmica e insular. Y el miércoles 26 es la 24 Conferencia Centroamericana del Caribe de Partidos Políticos, con el tema Impacto Geopolítico en la Integración Económica, Perspectivas para la Juventud. El jueves 27, el 16 Foro Institucionalizado de Desarrollo e Integración Turística de Centroamérica y República Dominicana, que debatirá el tema multidestino, visión e integración regional. Así es. Y el 28 se reunirán en asamblea plenaria en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Juan Pablo, vamos a quizás a cada uno de estos pájaros. Sí, irlo analizando en particular. En particular. Lo primero, el acto inaugural. El acto inaugural. El presidente está invitado para presidir la apertura de estos foros. Está siendo convocado todo el público para las 6 de la tarde. Será un acto protocolar para dejar abiertos formalmente estos foros y esta visita de los invitados, que vale decir, en esta ocasión nosotros tenemos un interés particular, y es que estas distintas delegaciones comprueben que la República Dominicana es un país solidario con los visitantes, que es un país que respeta sus leyes, su constitución, y que todo aquel que viene en son de paz es bien recibido. Ese es un mensaje que queremos nosotros destacar, que se traduce en un apoyo al Estado y al gobierno dominicano, que está haciendo esfuerzo por fomentar un clima de desarrollo, un clima de democracia, que le permite en todo el mundo ser reconocido como un país que marcha por el camino correcto. Juan Pablo, el tema de género, digamos, las mujeres en los partidos políticos centroamericanos y del Caribe, ¿cuál es la realidad? Porque algunos tenemos, incluso me incluyo, la percepción de que hay temas que, bueno, pues, incluyendo el de género, por momentos han tenido la importancia y la particularidad de vida. Pero al fin y al cabo, la realidad es más rica que cualquier idea que se le pretenda imponer. Así es. Llegado el momento, y es el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, por mayor discriminación positiva, por mayor desprendimiento de los prejuicios machistas en el hogar dominicano, digamos. La realidad es que participa en política quien quiere participar en política,
que no todos y que la condición para la militancia en un determinado conglomerado político o para el activismo social no se da a partir de una determinada condición de género. ¿Cuál es la realidad? En Centroamérica la mujer sigue teniendo obstáculos o simplemente a la mujer no le gusta eso, como culturalmente podríamos asumir. Hay gente que no le gusta la política, hijos de uno que no le gusta la política. A mi mamá le encanta la política, sí, y lamenta mucho no poder ver este programa porque el 4 no se ve en el cable del Claro, que es con quien ella tiene. Entonces se molesta porque no puede ver los programas políticos. Pero no es el caso de las mujeres que lo que quieren es merenguear o que lo que quieren es ser deportistas, que excluyen una cosa con la otra. ¿Cuál es la realidad hoy? Sí, hay de todo un poco. La lucha de la mujer por alcanzar un respeto a su dignidad, a sus derechos fundamentales, se justifica porque hay una cultura, ha habido tradicionalmente una cultura excluyente, pero en los últimos años se ha avanzado mucho, no por un regalo de los hombres, diríamos, sino por una lucha de mujeres destacadas de todos los rincones del mundo y particularmente en Centroamérica y en el continente latinoamericano. Hay muchos ejemplos de mártires que ofrendaron su vida para conquistar esos niveles de relativo grado de aceptación de su condición en las distintas posiciones sociales y públicas. Ya casi en toda América Latina la mujer, en términos políticos, está siendo valorada diferente, de una manera muy positiva. Tiene cuota incluso de participación asegurada en los procesos electorales. La mujer en casi toda Latinoamérica y particularmente en República Dominicana llena las aulas, llena los espacios de trabajo, hay una presencia que ya no es discutida. Sin embargo, quedan en ese sentido retos que las mismas mujeres irán resolviendo con sus luchas. No basta una cuota, que le digamos, ustedes tienen 33% de participación, y cuando se está conformando la boleta hay que buscar esas 33 que a veces no existen en los partidos, claro, porque por tantos años de exclusión todavía no hay la preparación, no hay nivel de participación que le dé la preparación, el entrenamiento para competir con los hombres, pero se avanza. Ya hay países donde se ha llegado al 50-50. Todavía queda mucho camino que recorrer, porque también en el campo laboral, a pesar de que hay muchas mujeres, no se le paga los mismos salarios que a los hombres que desempeñan el mismo trabajo. Entonces, de esos temas va a hablar esta conferencia de mujeres y creo que será muy interesante. Yo quiero invitar, y lo he hecho de manera personal con los foros políticos de República Dominicana, que lleguen a esta conferencia para que se enteren de los avances y de los retos que tiene la mujer en el devenir histórico inmediato. El tema de género es, ¿verdad? Es fascinante. Es fascinante y abarca todo. Pero el tema de la juventud, creo que hay un tema clave a tratar. Nosotros en el Parlamento estamos dedicándole bastante interés a los jóvenes. Incluso luego de aquí habrá un foro de jóvenes en El Salvador. El Parlamento quiere enfocar un interés muy particular sobre los jóvenes. Todo el continente, particularmente Centroamérica y Dominicana, tiene una gran población joven y esos jóvenes necesitan orientación, necesitan espacio político para decidir el futuro de sus países. Entonces, esta conferencia, además de los temas políticos propios de los partidos, tiene un interés para los jóvenes dominicanos. El turismo como un factor conveniente, digamos, para el proceso de integración, ¿cómo lo ensartan ustedes? El tema turístico, esta vez lo vamos a ver desde la óptica de la posibilidad de un multidestino. La República Dominicana pertenece a una región que tiene grandes atractivos turísticos.
lo mismo Centroamérica que el Caribe. Conectar esas dos subregiones en un crucero, en un vuelo, sería interesante para el futuro de la economía de estos países, porque hasta ahora no se están aprovechando por distintas razones, pero sobre todo por lo caro que resulta viajar a uno o dos países, por la poca participación de líneas aéreas y de crucero. Eso es un tema sensible, porque la región centroamericana anda cerca de los 50 millones. A veces pensamos en el turismo de Canadá, de Alemania, de otros países, y tenemos ahí mismo, a 2 horas, un mercado que pudiéramos aprovechar en gran medida si se dan las condiciones de infraestructura y de conectividad, tanto aérea como a través de los cruceros. Esta vez se va a tocar el multidestino como tema esencial de la conferencia. República Dominicana tiene mucho que ofrecerle en experiencia a los países de Centroamérica. Somos el líder del Caribe en llegada de turistas, entonces ahí podemos nosotros como dominicanos aportar todas las experiencias que hemos acumulado. No solamente pedir que se nos diga, sino nosotros aportar soluciones a esa temática de turística. Tengo dos preguntas que te las junto de alguna forma. Son muchas las críticas que se vierten, algunas de ellas bien ponderadas y demás, sobre el sistema de los partidos políticos o sobre los partidos políticos mismos. ¿Cuál es la vitalidad que queda expresada en el Parlamento centroamericano de los partidos políticos en la actualidad? Lo otro es en qué medida hablar de una región como la nuestra no puede excluir a nadie. En este caso, por ejemplo, me refiero a Cuba, pero ya no está excluida. No. ¿En qué medida también usted visualiza a Cuba como un tema que el Parlamento pues tendrá que asumir en su momento, o sí, asumirá? Ya estamos haciendo contacto a través de la embajada cubana en Guatemala para llegar a la Asamblea de Cuba. Cuba no puede excluirse de la solución de los problemas de la región. Creo que el momento es interesante, pues ese miedo que había de acercarse a Cuba por no desairar o disgustar a los Estados Unidos, ya cosa que va a ser el pasado. Nosotros estamos en esa dirección, igual que Puerto Rico y otros países del Caribe. Nosotros creemos que el Parlamento, así como inició con 3 países y somos 6, más los observadores, debe seguir creciendo. Y eso lo estamos haciendo para el bien de la región. Creo que no se debe excluir a nadie. Todo aquel que sea parte de esta región y ya extrarregionales. Hay que ver el interés que mostró España, el Parlamento español, de cuya Cámara vienen 6 representantes a esta conferencia, por tener detalles para pertenecer como observador al Parlamento Centroamericano. Con mucho más razón, entonces, un país del Caribe como lo es Cuba debe estar en este foro. En algún momento, en otra ocasión, con otros miembros también del Parlacén, hemos visto el componente competitividad en el marco de la integración. Así es. Y también lo hemos visto en el marco de la diversidad, del respeto a ella, pero al mismo tiempo de llegar a puntos comunes que nos permitan dar respuestas comunes a problemas comunes. Recientemente vimos que uno de los más importantes organismos internacionales, el que tiene que ver con la alimentación, la FAO, advertía casi de manera, ¿verdad?, preocupante sobre el tema del cambio climático y sus efectos particulares en Centroamérica y por lo tanto también en el Caribe en relación a la seguridad alimentaria. ¿Está el Parlamento ajeno a estos temas que desbordan las fronteras obligatoriamente? De ninguna manera. El cambio climático y sus efectos
es una preocupación y en ese sentido hay varias resoluciones de la Asamblea Plenaria del Parlamento, alertando a los países miembros sobre las medidas que se deben tomar para evitar esos efectos negativos, tanto en el ámbito de la alimentación como en el ámbito turístico. Muchas de las expresiones de interés turístico, como son las playas de nuestro país, pudieran eventualmente ser afectadas negativamente por esos efectos. Se habla incluso de la desaparición de playas y de islas incluso, de manera que sí es un tema sensible para el Parlamento Centroamericano y reitero que hay ya bastantes resoluciones, pronunciamientos sobre este particular. ¿Le preocupa al Parlamento Centroamericano como cuerpo de instancia política los conflictos que se están dando en el caso de Venezuela y Guyana, ¿verdad? Sí. O los conflictos mismos que han caracterizado las relaciones por momentos muy tensas entre países del sistema y otros, no mencionar, pero sí. Les preocupa, es parte de la agenda propiamente de los representantes nuestros allá. Eso es así porque las distintas bancadas llevan esos temas a la plenaria y el Parlamento siempre se pronuncia, siempre guardando el cuidado de mantenerse como órgano de mediación. El Parlamento es definido como un espacio de diálogo y nosotros en esos pronunciamientos, sin dejar de tocar esos temas, siempre ofrecemos esa instancia para avanzar en el diálogo. Por ejemplo, en esos conflictos de Colombia y el proceso de paz, lo hemos respaldado y no hemos puesto a disposición de cualquier necesidad. Igualmente no participa el Parlacén en la comisión no ha participado, pero sí se ha pronunciado a favor de la paz y como órgano que se ofrecen en caso de que sea necesario. Igualmente la posición inicial del Parlamento respecto al conflicto entre República Dominicana y Haití sobre el tema migratorio fue respaldar el proceso de diálogo que se estaba llevando a cabo y además ofrecerse como instancia de mediación. Y así seguimos hasta que no haya otro pronunciamiento en esa dirección. Y en cualquier conflicto de la región, el Parlamento siempre ofrecerá su mediación para promover la paz y la democracia. Dos temas también que llaman mi atención. Tema ajeno un tanto en general como a las agendas de muchos partidos políticos que en esencia esto nunca le ha importado, que es el tema de la pobreza y la posibilidad de su erradicación, digamos. Y lo otro es el tema, a propósito del tema haitiano, dominico-haitiano, el tema de las fronteras. Porque mucha gente cree que los únicos que tenemos fronteras o compartimos un mismo territorio en el mundo somos los haitianos y los dominicanos, y resulta ser que el istmo centroamericano no es más que esa bendita cosa, ¿verdad? Sí, los temas fronterizos siempre van a estar presentes, ahí entre Guatemala y Honduras, entre Guatemala y El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, se dan esos temas y se van a seguir dando. Primero, la población siempre trata de llegar allí donde hay mayor desarrollo. Claro, los estados tienen la capacidad y la potestad para admitir quiénes entran y quiénes salen. Eso yo creo que no se le discute a nadie, que un estado soberano debe tener, no solamente en la teoría, sino en la práctica, una política que asegure ese principio fundamental. Costa Rica no tenía ejército, pero tenía guardia fronteriza. Sí, ellos resuelven su asunto. Llámese policía, llámese Guardia Nacional, pero resuelven. Y cada estado tiene los mecanismos de implementarlo y en ese sentido hay que respaldarlo. Bueno, Juan Pablo Plácido, vicepresidente del Parlacén, reiteremos la invitación a que el país siga con atención, ¿verdad? Repito que el 24 al 28
el Parlamento Centroamericano estará sesionando en la República Dominicana. Iniciamos con los actos de inauguración el 24 y seguimos hasta el 28 con una sesión plenaria en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Quiero aprovechar los últimos minutos para agradecer al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, todas las facilidades que nos está dando para que esa reunión sea todo un éxito. Particularmente el presidente de la República ha instruido a su gobierno para que respalde todas las acciones que vamos a tener desde la llegada en el aeropuerto hasta la despedida. Muchísimas gracias también a ustedes. Esto es fantástico porque esto permitirá establecer que aún dentro del multidestino y dentro del sistema, los dominicanos quizás somos competitivos en esto. Ah, sí, ahí le llevamos varias yardas. Ojalá que nuestros visitantes extranjeros pues disfruten su estadía en el país, sí, y que el pueblo dominicano los acoja con admiración y con solidaridad y amistad. Sí. Cuando se habla de venir a República Dominicana, pues siempre hay un interés de conocer, de disfrutar, de comprobar esa hospitalidad que se vende a través de la marca país que dice que República Dominicana lo tiene todo. Lo tiene todo. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo Plácido, vicepresidente del Parlacén. A ustedes les vamos a invitar a continuar con el contenido de esta sección de Ojalá del 4RD que conduce el distinguido economista don Lucas Vicén, quien a veces trae unos ecos más ruidosos que otros, pero en realidad se trata de los ecos del mundo, ecomundo.